búsquedas hacia atrás hacen que el vinilo reaparezca. Vamos a hablar de esto con nuestros invitados de hoy día y nos acompaña en primer lugar Tabata, quien dice que tiene afición por los discos infantiles y por los cómics, y tiene algunas portadas que le gustan mucho de vinilos, como Superman o El Hombre Araña. Sí, así es. Qué divertida. Está también con nosotros Hugo Salazar, quien dice que con el paso de los años, el CD desnudó sus limitaciones. No es perfecto ni eterno, y el vinilo fue revalorado por su sonoridad. Y también está Paul Saavedra, quien dice que lo que se fue perdiendo con la llegada de lo digital fue, por un lado, la calidad. ¿De verdad se perdió la calidad? Y por otra, el sentido del álbum. Yo creo que eso sí es importante. Se habla de la muerte del álbum, del disco donde las canciones están interrelacionadas entre sí para formar una idea o concepto total. Eso yo creo que es una cosa que ha cambiado sensiblemente, ¿no? Sí, sí. La gente escoge canciones. Sí, hiteros. La cultura musical, por llamarla de alguna manera, del peruano promedio es greatest hits. Claro, hits, definitivamente. Pero aquí cuando se editaban los álbumes titulares, muy pocos sobrevivían. Bueno, por ejemplo, lo de los Beatles, que tenían una demanda permanente, y las de algunos otros artistas. Pero si no, se descontinuaban, y cuando salía el greatest hits, el grandes éxitos, lo mejor de... Ese es siempre el que más se vende, ¿no? Sí, sí. Aparte que, bueno, también era la estrechez y pequeñez del mercado nuestro, ¿no? Una venta de 1000 o 2000 unidades era lo máximo. Era así, Pero sí, ya te imaginarás lo que fue Rully Rendo cuando vendió 100.000 del toque. Rully, sí. Era como un disco de diamante. Claro, pero es un precio que hay que pagar también, porque las nuevas generaciones han ampliado su abanico de gusto musical. Te pueden escuchar un mambo al igual que una canción de última moda. Pues eso debió a lo que está pasando. Antes. Yo quisiera irme a la experiencia con el vinilo. Me acuerdo, tú naciste con discos de vinilo, viviste con discos de vinilo. Nací con discos de vinilo, en casa teníamos un tocadisco muy modestito, pasamos a la radiola, de ahí yo me independicé con mi primera platita, me compré mi 3 en 1, cuando estaban de moda los 3 en 1, claro. Y a tiempo después un equipo de un poco más de envergadura, y en los últimos tiempos sí ya un equipo más en serio, ¿no? ¿Y tu experiencia con el vinilo? ¿Escuchabas discos, te dejaban agarrar el tocadiscos? Yo escuchaba, sí, yo me adueñé de la radiola, trataba de cuidarlos lo mejor posible, pero no tenía ni idea de muchas cosas que aprendí muchos años después, como el mantenimiento de un disco. Definitivamente escuchar vinilos demanda un cierto esfuerzo mayor, porque el CD, el USB, el MP3 es directo, reconozco que es mucho más práctico. Es práctico, ¿no? Sí. El vinilo es todo un ritual, se puede escuchar magníficamente, pero hay que tenerlo limpio, con un aparato especial, etcétera, etcétera, y procurar tener un equipamiento más. ¿En eso no pensabas cuando eras niño? No, para nada. Yo le pasaba una franelita con alcohol y creía que eso era suficiente. Habían también las escobillas antiestáticas, ¿no? Que se levantaban el polvo. Sí. ¿En tu caso? En mi caso, bueno, yo he sido muy feliz con un equipito portátil inicialmente, ¿no? Paté francés, que tenía mi padre, y por supuesto una radiola Telefunken. National Telefunken, una mezcla de esas. Cuadrafónica. Sí. Había eso, sí. Claro. Sí, habían discos que mi padre, bueno, él cantaba ópera, le gustaba mucho la ópera, la música clásica, y tenía su hijo, además tenía discos pues de efectos de sonido, y mi madre tenía sus cosas románticas, entonces probaba un disco de hi-fi a estéreo, y era un hombre que caminaba de un lado para otro y se escuchaba como... Y escuchabas el sonido como se iba a distribuir. O un tren que pasaba y se escuchaba de un parlante a otro. ¿Sabes qué? O un partidito de ping-pong también, ¿no? Un partido de ping-pong, y era fantástico, Lo increíble es eso, porque la gente ahora escucha en estéreo como si fuera absolutamente natural. Pero no lo era. Cuando comienzas a escuchar el estéreo por primera vez, dices, ¿qué está pasando? El sonido se mueve de acá para allá. Era raro, ¿no? Lo que pasa es que ha llegado tan la costumbre, que la demanda incluso para tener la sensación de estéreo ya no es tanta. O sea, por lo menos en los que usan medios analógicos, entonces no hacen grabaciones donde uno escuche por un lado un sonido y otro lado otro sonido. Eso ya no es tan importante. Para muchos de los que escuchamos vinilos, ahora incluso preferimos algunas grabaciones en monos, porque tiene cierta crudeza, rudeza. Yo escuchaba algunas cosas en estéreo, porque un disco, claro. Por ejemplo, un disco de David Bowie, el Space Oddity, esa canción específicamente, la escuchas en el lado derecho y después en el izquierdo, y son canciones distintas. No, claro, porque los coros están en un lado y la voz principal en otro, un instrumento en uno, en el otro, y las separas, son dos canciones. Ahora la masterización ahora ha cambiado eso, ya mezclado de alguna manera. Claro, es impensable dividir una canción de esa manera ahora, ¿no? Los Beatles hacían eso. ¿Tu experiencia cómo ha sido? O sea,
Bueno, yo empecé con CDs, no puedo... ¿Tú empezaste con CDs? Sí, no puedo ser como ellos que tengo radiolas No, pero justamente te pregunto. ese tipo de cosas. Yo empecé con CDs. ¿Cuándo escuchaste tu primer vinilo entonces? Aproximadamente hace unos 2 años y unos meses más. No puede ser, a ver, cuéntame eso. Lo que pasa es que mi abuela tiene una radiola antigua en la casa, mi abuela. Entonces todo empezó la historia porque ella quería deshacerse de la radiola porque se iba a mudar, ¿no? Y en eso yo fui y descubrí que ella y mi abuelo tenían muchos discos de vinilo, ¿no? Pero la mayoría de música era tango, boleros, baladas, onda que no era mucho mi estilo, porque yo soy más 90s, ¿no? Más progresivo, psicodelia, ¿no? Ese tipo de música. No, psicodelia de mi época. Entonces, así empezó, ¿no? Empecé a buscar, investigar un poco, y de lo que tenía en CDs, probé el vinilo y sonaba mucho mejor, ¿no? ¿Sentiste la diferencia? Sí, completamente, o sea, sentí completamente la diferencia. Y no podía creer que habían CDs que yo tenía que también habían salido en vinilo. ¿Sentiste eso en la radiola de tu abuelo? Claro, inclusive la radiola de mi abuelo es una radiola de esas que son tipo mueble, ¿no? Que tiene, es raro que una radiola... esos cables con parlantes que los puedes poner como que en otro lado de la sala para que puedas escuchar en todo el ambiente, ¿no? Entonces, y sigue funcionando. Pero raro que una radiola suene mejor que un equipo de... Por la presencia. Te estoy hablando de mi experiencia cuando recién escuché. Claro. Y luego pude ver que hay muchos equipos de más definición que pueden mejorar el sonido, inclusive pastillas, agujas, ¿no? Que pueden mejorar mejor el sonido que cualquier otro equipo, ¿no? O sea, es cuestión de ir viendo. La verdad es que en este mundo de vinilo siempre se aprende algo nuevo, tanto en discos como en equipos, como en pastillas. Es gracioso porque me están hablando del mundo del vinilo como si fuera un mundo aparte del resto del mundo, ¿no? En estos momentos, es así. Es que es algo totalmente diferente, ¿no? O sea, si tú conversas con una persona que nunca ha escuchado un disco de vinilo y que siempre ha escuchado un MP3 o un CD como me pasaba a mí, es como que un mundo totalmente nuevo, o sea, ¿no? Porque a mí me ha pasado, ya que es un objeto, ¿no? Que yo lo veo como un objeto tipo de colección y cultural también, ¿no? Porque me ha pasado gente que me ha dicho, oye, ¿qué son CDs grandes? Una vez me dijeron, ¡ay, individuales! ¡Qué bonito! Individuales. Claro, gente que va a la tienda y no sabe lo que es. La abuelita que ahora se tiene que votar. Sí, hasta he escuchado ese tipo de cosas, ¿no? Un pata de 15 años no tiene por qué saber que acá hay pero música. Bueno, perdóname, pero cuando yo era chico, los discos estos de 78 que se rompían, yo los rompía, también era claro, es que ¿no? Se rompían con mucha facilidad. No, esos se rompían, pero eran recontra delicados, ¿no? Son recontra delicados que se rompen, pero... Sí, con cualquier golpecito, los de carbón, ¿no? Sí, lo que pasa es que, o sea, de nuevo, no está, o sea, siento que es muy lindo, que efectivamente requiere toda una dedicación, pero no está al alcance de todo el mundo, es a lo que me refiero. O sea, necesitas no solamente el gusto, necesitas algún nivel de melomanía, ¿no? O sea, tiene que gustarte realmente la música. La melomanía es importante, ¿no? Yo sí estoy muy de acuerdo en eso, porque yo creo que una persona que es coleccionista tiene que ser melómana también. Claro, la verdad el gusto por el vinilo es un poco discriminatorio, o sea, si me ponemos por ese lado, porque para poder escuchar un vinilo hay que escuchar, no se puede oír, y escuchar es oír con atención. Claro. Entonces no es la misma actividad, el ritual es diferente, es más, las características de las personas que de verdad se dedican a escuchar vinilos es muy diferente al otro, porque el consumo te hace distinto. Va en contra del ritmo de la vida moderna. Exacto. No definitivamente. Lo que pasa es que te hace un mundo en el cual tú puedes encajar tu vida moderna. Claro, maravilloso poder hacerlo, pero la vida moderna no te da espacios para sentarte no es para, hay que reconocer y ser muy claros, no tiene el coleccionismo de vinilos el tema práctico, rápido e inmediato. El soporte digital no lo tiene, obviamente. Y es más, si yo tuviera mi casita en la playa y me llevara la música, no me llevaría el tornamesa, ni loco, llevaría un equipo digital con su CD o su entrada USB, porque es así, o en el auto, ¿no? Sí, cargar los discos es un sibaritismo, es una cosa sibarita, no lo podemos negar. Claro. Demanda una cierta inversión si es que quieres escuchar bien. Hay que reconocer que el CD, el USB, se escucha aceptablemente bien en todos lados, pero para el vinilo, sí es verdad, se necesita una cierta inversión. No te digo una millonada, pero sí algún dinerito, ¿no? Yo no estoy muy seguro, porque yo un momento me sorprendí, entré a comprar discos, me gustaba comprar discos, mucho de música clásica, entré a la disquera donde los compraba, y de pronto, yo había estado de viaje un par de años, regresé y... ¿dónde están los discos? Ahí están. ¿Cuáles? No, son los discos. Es chiquito. Y habían aparecido los CDs. ¿Cuándo fue?
¿Cuándo fue el cambio? ¿Cuándo se pasó al CD? Eso es a mediados de los 80. Finales de los 80. A mí me pasó algo, yo me fui del país un tiempo, estuve fuera del 88, gran parte del 88, 89, 90, y en el 91 yo me regreso al Perú y muérete de risa. Yo me traje una maleta llena de vinilos, porque yo juraba que el CD con suerte iba a llegar al Perú pues en el año 95, 96. Llego aquí en el 91 y ya estábamos totalmente inmersos en el mundo del CD. Totalmente, pero tuve la inmensa suerte de que me traje esos vinilos. Claro. Que eran alemanes, ingleses, ya, con una calidad... tiempo no los ibas a encontrar. Claro. Por supuesto, con una calidad increíble. Los estuve escuchando, cuando me cambié el CD los guardé y felizmente los guardé. Una pregunta, ¿y ustedes pensaron que el vinilo moría cuando apareció el CD? Yo no estoy diciendo eso. Yo sabía que había un pequeño grupo de audiófilos, una minoría que todavía conseguía LPs y que todavía invertía en equipos caros, sí. Que permanecía lo sabíamos, pero no se hablaba de resurgimiento. ¿Pero tú seguiste escuchando todo ese tiempo o paraste? No, yo dejé de escuchar LPs por el tema del scratch. Yo decía, no, por fin llegó el CD, qué maravilla, no tiene scratch, limpiecito, ¿no? Pero con el tiempo fue que gente más experta en audio, por ejemplo, en nuestro grupo de Facebook hay gente que es experta en audio, ¿no? Por ejemplo, nuestro amigo Daniel Padilla es un ingeniero de sonido, él sabe, ¿no? Entonces, esta gente, a los que no tenemos ese conocimiento técnico, nos fueron orientando también de alguna manera, ¿no? Además, otro detalle, los CDs cuando empezaron a salir, no tenían necesariamente todos los artistas que eran de mi gusto. Entonces, por ese lado, yo todavía discriminaba los CDs porque los veía para un cierto tipo de mercado, con cierto tipo de elección musical. Y sobre todo, por ejemplo, los discos de Deutsche Grammophon, que para que salgan en CD salieron mucho después. Yo pensaba que iban a salir en la época, pero no. Acá vinieron por lo menos, pero mucho después. Y los discos de música clásica en CD que llegaron eran de orquestas infantiles, de una orquesta de una universidad, de un concierto en vivo que se escuchaba hasta el ladero que pasaba por ahí. Entonces la calidad de eso no era para empezar interpretativa, no te hablo de sonido. Interpretativa no era de la calidad que tú tenías, pues una orquesta vienesa. Y sin embargo, en el primer mundo, lo primero que se grabó fue clásico. Y sin embargo fue así, ¿no? Claudia Rau graba el primer CD, y el tiempo del CD es... Claro, el tiempo es una obra de Chopin, no me acuerdo cuál. Y el tiempo del CD es el tiempo que dura toda la quinta sinfonía. No, los primeros CD, ¿no? Pero a pesar de eso, no había los discos de carbón. Es interesante también, lo que dice Paul, porque a mí me pasa al revés, ¿no? O sea, ahora se están reeditando muchas cosas que había en CD en vinilo. Claro. Hay discos modernos. Ha cambiado. Lo que estaba tratando de averiguar es si de alguna manera se presentaba, o se veía o se preveía la muerte del vinilo con la aparición de esta magia. Escuchar de pronto el sonido, que no había scratch, que la música comenzaba repentinamente. A mí me sorprendió, dije, y aparte el nivel de portabilidad que tenía el CD, de apilamiento también, o sea, de almacenamiento. El vinilo hacen memes con cosas. Mira, eres tú, y un personaje así con una mochila. Amigo, voy a cortarlos, tenemos que ir a una pausa, si no el señor que está ahí parado me va a ahorcar. Solamente déjame decir una cosita, un ratito, para si quieren saber. El primer CD que tuvo ventas fuertes a partir del año 85 fue el Brothers in Arms de Dire Straits. Fue el primer álbum que tuvo ventas fuertes en CD. Volvemos con más de eso. Como la humanidad misma. Sin embargo, sigue teniendo y tendrá... Estamos de vuelta en 3G conversando sobre el vinilo, y si bien ahora es algo que algunos cultivan, algo especial, ¿no? En una época era la única manera de escuchar música, de compartir música. Se grababa todo tipo de mensajes. Lo que estamos escuchando es un disco de motivación para éxito en la vida. Cómo ha cambiado todo, ¿no? O sea, incluso el mensaje. Tú sacas algo que se llame olor a éxito ahora y lo más probable es que sea un fracaso rotundo. Claro. O sea, tú tienes ahí otro disco extraño, ¿no? Sí, bueno, esto es gracias a un amigo que me lo prestó para traerlo acá. Es un disco para aprender código Morse. ¡No! Sí, es extraño. Viene con un manual. ¿Y suena? ¿Cómo suena? Por supuesto. ¿Tú lo puedo poner aquí? Me lo prestó diciéndome, es el disco
disco más aburrido del mundo, pero lo que pasa es que ahora es es sensacional, loco, ¿no? o sea, porque Pero ahora claro, el vinilo es estrictamente musical, pero en esa época era el soporte para todo. No, sí, A ver, es a más, ver. Ronald Reagan hizo una campaña a favor de la política de salud de Estados Unidos a través de discos que se repartían. Vamos a Por supuesto. escuchar la lección Cuando Ronald número Reagan no era 6. presidente de- Lección número 6 Lección del número 6. Código de Morse Internacional. Interesante. Oye, pero tú no sabes lo que te están diciendo ahí, te pueden estar... Las vocales o Qué gracioso. y todo el disco es todo el espectacular. disco es exactamente. Son horas Sí, de- es un disco bien... Les cuento que yo estuve Bueno, por es Quilca una hace curiosidad. un tiempo Sí. y conseguí este disco que tampoco es... Yo no soy necesariamente axiopopulista ni belaundista, pero conseguí este documento histórico también, fíjate. Claro, lindo. El discurso del arquitecto Belaúnde en Punta del Este, legendario discurso Famoso. del año 67. Sí. Y mátate de risa, está sellado y no lo he abierto y no creo que lo abra. No, no. Ha dormido sellado. desde 1967 Y seguirá sin abrir, muerto. y seguirá así. Pues sí, fíjate tú. Pero ya hay bien interesante, porque compras un disco para tener el disco, pero no para escucharlo. Es una cosa que todavía me llama la atención. Solamente este, es que no sé, no, pero los demás sí los abro y los... Yo no tengo un solo disco sellado y sin No, oír, ¿no? solo ese. Este sí, porque no sé, de repente lo puedo revender a mucho dinero más adelante, ¿no? pero sí es verdad que hay mucha gente que hace eso, ¿no? O sea, Sí. que compra discos sellados y que el valor del disco per se es que nunca se ha abierto, ¿no? Es que si estás pensando en venderlo, pero si lo compras para ti deberías abrirlo. Ay, Yo a veces que los compro para ver si colecciona. de repente ese disco me puede gustar más o menos y después hay otra persona que tiene un disco que yo también quiero y Y esa lo persona lo intercambias. quiere y lo intercambiamos. Ah, puede intercambiar. O sea, tú estás viendo el valor Hay de un cambio del trueque. disco. Claro. Mira, la fórmula es comprar 3. Uno para ti, para escucharlo. Otro para guardarlo como colección y el otro para intercambiarlo o venderlo. Ahora, una pregunta. El disco tiene un valor en sí por el contenido, por la música, por lo que ustedes quieran escuchar. Pero las carátulas de los discos, de alguna manera, también... Sí, claro. Son parte de la... son Yo, por parte de- ejemplo, a mí sí, me gustan sí, los es muy discos de importante. cómics, como lo mencionaste, y hay, inclusive tengo discos como este de acá, que no es el disco, ¿no? Ese Pero es- este disco es bien buscadito, Ese ¿no? es, porque O sea, además yo- las Spider-Man. reediciones no vienen en Gates. No vienen en... Ajá. O sea, este no Y vienen este en viene ¿Vienen con en el qué? cómic, ¿Qué ¿no? es Entonces el significa? disco Fiebre. te Portada cuenta el de un cómic, tipo álbum. Ay. ¿no? Pero escucha, y en el disco, ¿qué se escucha? Tipo los libros para niños que Historias. leen en En la cómic. historia, claro, que hay discos que vienen con las canciones. Ya. Spider-Man, Algunas son aventuras, ¿no? pero este es de aberturas. Entonces, Por ejemplo, a mí me la gustan los mis- dos, en realidad. El misterio del cadáver del espantapájaros Dios. y la ciudad de los gorilas. Uno en cada lado hay una historia ahí interpretada, ¿no? Ay, que Claro. Batman. Entonces, Qué bueno. Ustedes hablaban de discos que habían estado sellados. Bueno, este disco, por ejemplo, yo se lo he comprado por eBay a un coleccionista. Parece que era un hombre de mucho dinero que compraba LPs en grandes cantidades y que no los tocaba. Y este disco ha estado durmiendo en sus Excelente. pipas de roble. Desde 1959 aproximadamente. Y lo compraste y lo abriste. compramos recién ¿Tú en qué año naciste, Hugo? 60. O sea, este disco es anterior a Es mí. más viejo que Hugo Salazar. Pero te diré una cosa, esta grabación tiene una calidad increíble, Me imagino. extraordinaria. Pero tú sí lo extraordinaria. abriste y lo escuchaste, Hugo. Sí, 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 no tengo ya ningún disco sellado. Sellado. Sí, sí, sí. Solamente Qué al belleza. arquitecto. Sí, sí, sí. La quinta sinfonía. Esta es de la Beethoven. sinfonía que compuso Beethoven para su papá, ¿no? Para papá. Sí, está bien. Yo quería mostrar bueno, que estamos hablando del valor del disco, quería mostrar, por un lado, bueno, los discos Gatefold, que esos son los que se abren, y hay otros discos que son, las cubiertas son pósters. Entonces, este es una reedición, pero el disco era así originalmente, ¿no? Wow. Por un lado esto y por otro lado una lata de tabaco. Qué bueno. Ya. ¿no? ¿De qué banda? De la banda Small Faces. ¿De Small Faces? Small Faces. Para mí es tal Rod vez... Stewart, ¿sí? No, No ese estaba es Rod Faces. Stewart todavía, ¿no? Ese es Faces. Pero sí estaba este estaba hombre que Danny murió Lane, de... estaba, Sí. Danny Lane, estaba Lane, estaba ¿cómo se llama este compadrito de acá? Estaban los que formaron después Faces, ¿sigue viendo? la banda Ron Wood, Faces. Ronnie Wood, Ron- ¿sí? No, Ron Wood no está acá. Acá Oye, está Ronnie yo- Lane, Kenny me Jones, parece lo que mismo. fue baterista después de Kenny Who, Jones, sí. Steve Marriott. Ahora, ¿tú qué hacías con eso? Digamos, que lo que quiero tratar de averiguar es, tú comprabas el disco y te la pasabas mirando la carátula, las cosas, ¿hasta cuándo? Hay discos que tienen valor por la portada. Sí. Dependiendo del coleccionismo que tengas, hay discos que tienen valor por la música Pero estás hablando y hay de discos que coleccionismo. tienen
ambas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, tú escuchas un disco, agarras, lo que quiero saber, ya yo voy a escuchar un disco, y mientras escucho el disco me siento a mirar la portada, claro, veo el contenido, ¿hasta qué momento? Porque cuando ya lo escuchaste... Lo que pasa es que dependiendo de la riqueza que tenga tu disco, por ejemplo, mira este disco, sí, es un grupo Hawkwind, es una portada muy bonita, sí, y lindo. Encima el disco viene... que es todo un concepto, ¿no? En búsqueda del espacio se llama, ¿no? Y encima el disco tiene un concepto con una historia hecha en un cómic, donde te hace una relación de cómo es el origen del universo. Por para el otro lado. ¿No? Qué bueno. El origen del universo hasta que llega con el nacimiento del hombre, ¿no? Un bebé que llega al mundo, ¿no? Qué bonito. Es fantástico. Y viene y es tranquilamente lo que te puedes zambullir mientras aprecias la música, porque en esta época de este disco, el concepto era tratar de llenarte todo un mundo a través de la música. De la música. Claro, entonces pero el concepto del álbum, la imagen y los conceptos. Pero, por supuesto. Conozco algunos amigos audiófilos, perdóname, que dicen, vamos a escuchar un disco, ya, bacán. Entonces, ¿listo? ¿Estás listo para escuchar? Te sientas, ponen, escuchan. Claro, está bien, es una... No puedes ni estornudar. No. Este álbum, por ejemplo, también tiene atractivo por la música, por ejemplo, y también por su presentación. El famoso Thick as a Brick de Jethro Tull, o Jethro Tull, si quieres pronunciarlo bien. Thank you very much. Que simula ser pues un periódico. Qué bonito. Y tú sabes lo gracioso, que ha salido un segundo volumen. Thick as a Brick 2. Que ya no es un periódico, es una página web, es una representación de una página web. El cambio de los tiempos, pues esto es del año 72. Y es una historia ficticia sobre un niño que gana un concurso literario y que luego lo descalifican por lenguaje obsceno o algo así. Y crean toda una... Y Ian Anderson, el genio de Jethro Tull, hace toda una historia de esto. Y este es first pressing, es primer prensaje, es primera edición. Es que todos los demás no vinieron con el periódico. Claro, no, ya vinieron ya reducidos. Cuando dice primer prensaje, que el disco se... La primera edición. La primerita edición. Los primeros prensajes de los LPs dentro del coleccionismo de vinilos están entre los más buscados. ¿Y por qué? Entre los más buscados. Porque por lo general suenan mejor que los que luego fueron saliendo. ¿Y eso por qué? No necesariamente, porque hay discos, por ejemplo, que Pink Floyd, por ejemplo, cuando ellos sacan el disco Middle, bueno, eso yo lo sé por el documental de una película de Pink Floyd, de Pink Floyd en Pompeya, en el cual le menciona el director de cámaras, le dice, ese disco Middle no se puede escuchar porque todo el disco, a lo largo del disco hay un sonido, un murmullo que molesta, como un grillo todo el rato. ¿Y eso? Y le dijo, bueno, pero esa es la primera impresión, ya en las siguientes impresiones ya no sale eso, ya no es... Claro. Ya, ahora, por ese detalle, que es molesto para escucharlo, ese disco ya tiene un valor, claro, porque es un error valioso. Claro, ya. Entonces, pero es Ya, como, pero es como tener un original y tener una lo copia, encantador ¿no? de La primera prensa es el original. colección. Yo lo que me pregunto, yo compro el disco para escuchar música, lo compro para ver una carátula, también lo compro para llenarme de errores que pueden hacer que el disco sea valioso. ¿Por qué compro un disco? Por todo, para lo que quieras. Por todo o por una de las cosas que las cuesta. Por ejemplo, a mí yo tengo un cariño especial por los picture disc. Y claro, dicen que suenan peor que los de vinilo negro. ¿Por qué? Y ni siquiera puedes sentarte a ver la carátula porque tienes que verla así. Se marea. Te da vuelta. Sí. Pero a mí me encantan, me parecen pues. hermosos. Sí, son muy bonitos. Sí, es verdad que suenan peor que los de No vinilo necesariamente, negro. depende de los discos, te diré, pero A veces baja un poco, yo tengo pero baja un poco la calidad. Eso No, porque suena el bastante material bien, ¿no? del disco es diferente. Lo que me dijeron es que molesta. los discos peruanos en un determinado momento que prohibieron importaciones se comenzaron a hacer, creo que no sé si con bagazo, no sé qué cosa, y que los discos eran malos. Sí, en la segunda mitad, Dependiendo de la edición. a fines de los 70 los discos eran pésimos, porque con la crisis del petróleo también muchas veces los vinilos que no se vendían se volvían a moler y se volvían a utilizar, y alucina que los reciclaban con etiqueta y todo, ni siquiera separaban ese papel. Claro. Entonces podía ser algo tremendo. Sellaban un disco encima de otro, entonces tú podías escuchar por ejemplo, eso sabes con qué pasó con Iron Butterfly. Hay un grupo de Iron Butterfly, el disco se llama ¿Inacata Tapita? No, el otro, Metamorfosis. Tú puedes escuchar muy al fondo que suena una guaracha. Otra cosa. ¿Sí? No, porque se cuela, porque sobre el surco prensaron el disco directamente, y algunos sobrevivieron, pues algunos Porque la cinta estaría mal borrada. O también tranquilamente eso también pudo verse. Por ejemplo, miren, carátulas atractivas, acá está la foto de uno de mis padres espirituales, John Lennon.
Este álbum se llama Walls and Bridges y si lo vas quitando la cara va cambiando. ¿No? Es como dicen en la televisión, no sé si la cámara lo puede enseñar. Es si va cambiando. Sí, yo tengo ese. No, el Walls and Bridges. Este también es Pressing. Pero claro, es curioso porque, por ejemplo, te cuento un poco, mis hijas han tenido este primer acercamiento, obviamente porque son chiquititas, a los discos. Y para ellas es pajísima porque es como, abre el cuento de la música, ¿no? Abre el cuento, porque es un cuento, pues, o sea, tiene el tamaño de un libro, se abre, se saca un libro de adentro y se lee el cuento mientras se escucha la música. Es que hay discos infantiles que también son como cuentos. Yo tengo varios que los abres y está el cuento. Tú tienes el de Parchís de Navidad. Y suena campanita. Acá está. Debe estar ahí. Y suena campanita y te dice pase la página, claro, ¿no? Para que cuando pases suena la el hada de Peter Pan, toca la campanita. Ajá. Mira este. Sí, yo lo tenía y se lo regalé a una sobrinita y le viene encantó. con su nacimiento. Qué lindo. Y acá están los parchís también en la ¿Es edición nacional? Sí. Mira, eso. Espera, eso es un plata, ratito. eso es trabajo. Voy a tocar la campanita para irnos a una pausa y volver con más. Amigos, estamos en 3G hablando de cómo el vinilo sigue girando, si sigue girando o no está girando. Y estamos justo en la discusión de cuál es el valor que tienen todos estos discos. Pasa también por la carátula, por el libro interior, por el diseño, por el póster que te traen. Ahora, yo me imagino que, claro, ustedes guardan el póster como una reliquia, pero pues en la época la gente lo pegaba en su pared, ¿no? Por eso es difícil conseguir una primera prensa completa, porque muchos pósters fueron pegados y recortados. Yo, por ejemplo, tengo estos discos, estos de acá de Soda Stereo. En realidad tengo muchos discos de Soda, pero he traído estos, porque este es edición mexicana y este es edición argentina. La diferencia es que ese no se abre, este se abre, ¿no? Y este es disco promocional. Sacado por Pepsi y dice disco del mes, ¿no? Prohibido su venta. Ajá, y en el inserto están en realidad todas las giras que hizo Soda Stereo en Latinoamérica, inclusive está acá Perú, que fue en el Amauta. ¿En el argentino? ¿No? Ya, esos detalles son relevantes para alguien que quiera hacer una historia, por ejemplo. Yo hubiera querido hacer. Lo obtiene dependiendo de las ediciones. Claro. Entonces, solamente ese detalle, hay otros detalles que pueden haber. El otro día vi, Hugo, tú debes saber eso, vendían un help de Beatles a 300 euros y la característica era que había un símbolo de Shell, de la empresa Shell, atrás de ellos, que fue un disco holandés que regalaron a los empleados de Shell en el 64. Wow. Y ese puede valer solo 1000 copias. Ahora, es una cosa bien complicada, porque estoy hablando, o sea, lo interesante es la visión del coleccionista que está pensando inclusive en el valor del disco frente a la visión que yo tengo, que es más burra, que era el disco trae música. Para escuchar. No, pero tú no lo compras porque ¿no? es valioso, o sea, es valioso porque lo quieres comprar. Además que suenan diferentes. Por ejemplo, el argentino suena mucho mejor que el mexicano. ¿Será porque Soda viene de eso podría, eso podría, digamos, considerarlo, claro, ¿no? Y acá en esta edición podría, pero... Lo que pasa es que la funda es parte de la obra. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, este disco, por ejemplo... Esa es reedición, ¿no? Este es un álbum de We All Together fabricado en Italia. Es una edición italiana de We All Together. ¿No es reedición? Sí. No, es reedición, pero no es first pressing, pero es una edición italiana, ¿no? Pero lo han sacado tal cual salió en el Perú. Y la funda es parte de la obra, es como la tapa del libro, ¿no? Como ese Paul McCartney que tienes ahí. Claro, en este caso es una edición especial de un álbum titulado Flowers in the Dirt. No sabes si estás comprando un disco o un libro o... Bueno, esta es una edición especial que incluye el álbum, póster, árbol familiar, postales, una serie de cosas, ¿no? Salió para la gira 89. Este disco es un disco peruano de Gerardo Manuel. Este es el original. Gerardo Manuel y el humo. Gerardo Manuel el humo. Y este se abre como un retablo. Lindo. Wow, Y el nuevo, qué linda y foto, el nuevo, ¿no? ¿Este me vas a regalar? y ese. Ese es mío. Y esta es la reedición, ¿no? Que lo sacó una caja española, si mal no me acuerdo, el Lazarus, ¿sí? Y bueno, se abre Gatefold, ¿no? Claro. Ahora una preguntita, pequeños ¿y por detalles. qué se reeditaban estos discos afuera? We All Together, Sí. Gerardo Manuel, ¿qué pasaba? Hay una demanda, obviamente. A ver, Por ejemplo, mira, calladito, esta es una reedición que americana. El sello original es
Vertigo, y eran los grupos Vertigo, era una edición póster. Es un póster es un arte de Roger Dean, el dibujante de Yes. Qué bonito. ¿Ya? El grupo se llama Ramacés, ¿no? Que es el Ramacés y su esposa Selket, que Ramacés porque tuvo una visión de que se le apareció Ramacés y le dijo que tenía que salvar al mundo de su decadencia. ¿Cómo lo hago? Haz una banda de rock. Y bueno, lo hizo. Y no le ligó, ¿no? La cosa es que, ¿qué pasa? Los discos tienen una importancia sociológica en el momento, en el tiempo. Entonces, dependiendo de cómo se disfrutaban en la época. Entonces, las reediciones buscan un poco rescatar esa importancia o ese porqué, una reedición fiel, obviamente, ¿no? Ese porqué los discos nacieron así. Por algo fue un póster en ese momento, porque no había televisión, por ejemplo. Claro. Porque no habían videos del grupo. Entonces, tenían que reflejar una cuestión visual. Es un elemento interesante. El videoclip hizo un cambio, por supuesto, fundamental en la música. Sí. Entonces, necesariamente, con eso, cuando aparece los videoclips en TV, un poco de eso se perdió, porque ya la cuestión visual no te la otorgaba el disco. No Es venía que para eso otorgar es el muy video. loco, porque claro, el elemento visual de tu banda estaba dada por el disco. Por el disco. Claro, eso es alucinante. Ahora, una pregunta, y una de las cosas desgracias que he tenido es eventualmente un disco que quedó muy cerca de una ventana, le cayó el sol. En el disco- auto. ¿Y se dobló? O se quedó en el auto, Se se dobló. hizo derritió. ondas, y era la canción que yo más... Por eso tenía un disco conmigo en ese momento. No hay remedio, No hay como, remedio. como el Cuando perro se dobla, de... no hay Hay remedio. Yo hice todo para arreglarlo, no se puede. No se puede, remedio, sale la pero, luna, el pero no es un sol. remedio que te devuelva un disco al 100%. Sí, ¿no? ¿Cuál es? La luna encima. Se usa ¿El un del sol? vidrio, ¿Bajo el sol? un vidrio, tapar el sello. Hay que tapar el sello porque con el sol se decolora, poner un vidrio encima, esperar que caliente cerca de 50 grados, no al horno, sino al sol, ¿ya? Y ponerle un peso. Una vez que ya pasó el día, dejar con el peso un día. Y el disco vuelve a ser Yo les amplié hasta la planito, plancha, pero hermano, no. A mí me dijeron que lo pero- hicieron mal y un amigo malogró un disco francés de Indochina, 7000 danzas, lo Pero ya malogró. estaba malogrado. Pero igual, o sea, creo que una partecita, es como Yo que malogré un rascarse, disco. ¿no? Claro. Si no está muy combado, si digamos se ha doblado un poquito, también existe en los equipos high-end un aro. hay un aparato. Un aro que tú lo colocas en el plato y el borde oprime la orilla, por así decirlo, del LP, entonces lo mantiene derechito. Ya. Ahora, eso es una pregunta, ese es ese caso, pero el disco le cae polvo, el disco se raya, el disco funciona con tocadiscos que no tienen agujas especiales y finalmente se va deteriorando poco a poco el surco. ¿Cómo se hace para cuidar un disco? Mira, si el disco está quiñado porque se raspó, porque se golpeó, eso es irremediable. Irremediable. Quien te diga que hay remedio te está engañando, ¿no? Lo que ocurre es que el famoso scratch, el ruido de canchita, por lo general es por suciedad, no por desgaste. Es una suciedad microscópica porque entonces los surquitos son pues chiquititos. Muy chiquitito. Y hay que hacer una inversión y tener una maquinita especial para mantener limpios los discos. O la goma. La goma que a mí no me ¿Qué es eso? funcionó, ¿Qué es eso? hermano. Cuéntame. Esta es una edición muy simpática de Traffic Sound, que no tiene portada porque es una edición promocional. Ya. Entonces alguien en qué época le hizo. Pero esa no es la portada. No, o sea, la es portada. la portada de un hippie, ¿no? Es un hippie que hizo la portada, yo la conservo, Está me hermosa. encanta. Y bueno, el disco es no tiene sello tampoco. ¿No lo pusieron? Ya. Y la forma para poder limpiar ese disco fue usar goma de goma cola de Cola sintética. cola la blanca, La blanca. cola La normal. cola que usa sí, Claro. Sí, sí. Y se seca. ponerlo sobre una base giratoria, pasarle una tarjeta y pelarlo como ¿Y lo limpió de verdad? Sí. por A mí me digamos fue que muy le mal. Hay un video en YouTube, mírenlo. dependiendo, pero hay que ser generoso con la goma. Pero Ronaldito, lo que has hecho es poner la goma encima, Le dejas pasas que una se seque, tarjeta, no, le pasas sí, una tarjeta para que para que se... Pero como un tienes terrorgeo. tornamesa en movimiento. Pero toma Claro. mucho Con tiempo. la El tornamesa tornamesa tiene en que estar en movimiento. Sí, ocupa Ah, tiempo, ya, definitivamente ya. ocupa tiempo. Dejas muy que se cómodo. seque De un día para otro. y después lo sacas como una De película. ahí la otra, Y de ahí el otro lado. del otro lado, Es- y recién cuando estén los dos secos, eso es lo que A mí, ¿sabes qué me pasó? Pelarlo. Que Se iba quedó un echando pedazo. la goma
y el disco pues da vueltas. Uy, no. Y se le eché toda y me fui un ratito al baño, regresé y toda la goma está por toda la jato. A limpiar el tocadiscos. Claro, por eso dije nunca ¿Se te pasó más. la mano con la cantidad? No, sí. Pero dicen que puedes Con la escuchar el disco al velocidad. revés después. Ah, claro, porque ¿no? los surcos... Es un sello exacto de Los disco. surcos, Claro. de lo que ha pegado, Sí. es el negativo del Negativo. O sea, eso blanco Claro. que tienes ahí Es el negativo. disco al revés. revés. Es el disco al Al revés. revés. Es el disco Podemos claro. Y se escuchar. puede tocar, ¿no? Pero... ¿Para qué? No, sí, pero Para no tiene escuchar los sentido. mensajes pero satánicos. sí, Sí. te puede limpiar un 40%. 40%. Pero tú tienes una máquina especial para Sí, limpiar. eso es mucho más. sí. Lo que pasa es esto, mira, te lo digo rápidamente por la tiranía del tiempo. Es como imagínate el tamaño de una tostadora, la plataforma, el pin, colocas el álbum con un líquido especial y una escobilla especial, lo rasqueteas, lo pules, luego lo volteas y la parte negra va a coincidir con una ranura que tiene una aspiradora, Ya. que se lleva toda la lavaza sucia, claro, tú le tienes que dar vuelta y lo volteas y el disco está pues como un Como una espejito. aspiradora No de me vinilo. digas. Son Sí, igual que una y- aspiradora. y re- De verdad. y- Una y- aspiradora de verdad, pero una Claro, y aspiradora. al eliminar la suciedad, la aguja, que tiene que ser buena, ya transita por un surco limpio. Limpio. Y no hay es otra cosa, scratch. pues. Claro. Imágenes, claro. Sí, sale Por eso bien. te digo- Podría desaparecer. Podría hasta desaparecer. Por eso No me te digo, digas. no es práctico esto. De ser práctico no lo es, no engañemos a la gente. Ya. Pero es un chamba. deleite especial, es una cosa, sí, sibarita. Ahora es un deleite adulto también, ¿no? Sí, No, para sí, mí. No necesariamente, No, ¿ah? pero es Depende que- de cada quien. Porque es que los niños, claro, no. Ah, no, los niños no, Por eso pues. te Claro, digo, ahora pues. hay cosas que de nitirites, las máquinas que limpian vinilos, de repente son un poco más costosas. Yo no la tengo, ¿Y a qué veces haces tú? he visto lo que hago es, yo uso alcohol isopropílico con agua destilada y también con un paño de algodón limpio los discos, ¿no? Claro, O sea, Un paño microfibra. Microfibra, Claro, fíjese ¿no? en cualquier Una babita sitio. para bebé. o yo lo un hago paño con- antiestático, hay unos yo lo que hago son con antiestáticos shampoo. En también. sentido antihorario. No. Agua y obviamente, ¿no? shampoo. Ya me he Shampoo, escuchado shampoo de pelo, que shampoo puedes agarrar normal. el Jabón LP anticaspa. y ponerle como un, no sé, hacer una especie de tapa para tapar el label o el sello. ¿Sabes qué? Ya. Y lo puedes lavar en Me ha agua. ido bien con detergente de lavadora También he escuchado, pero para muchas bebé, cosas para hacer bebé, ese suavecito de lavadora, Sí. que es líquido. ¿Sabes no, qué he visto depende. Yo, también? la verdad, no me Pañitos de arriesgaría bebé. tanto. Tú no te Toallitas regalías. húmedas. No, no, Ah, no. toallitas Pero se dan húmedas. cuenta- Tengo un difícil amigo que también se lo hace dañe el con disco, toallitas sí. húmedas. Es que depende del estilo de cada uno. Si es agua y jabón, no Depende lo del va a estilo. dañar Hay nunca. quienes buscan un tipo de claridad. Yo, por ejemplo, busco que mis discos tengan una duración mayor también en el tiempo. Claro. Entonces hay procesos que pueden hacer que sufra mucho el disco. el disco, ¿no? Vamos a Se irnos- puede limpiar mucho, pero Vamos a irnos se a puede una dañar. pausa y vamos a ver para qué pueden servir estos discos que duran más en el tiempo. Otros usos del vinilo en el siguiente bloque. Ay, pobre. Para quienes creen que el vinilo ha desaparecido, acá hay un disco, La ira de Dios, El Perú no existe. Es un disco recientemente editado, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene? Este año. Este Se año, editan discos. Del 2013 se ha editado acá. No, en Europa. Es editado en Europa. Europa. Sí, que yo Sí. sepa, aquí en Perú no se No, no, no. pero sí los chicos de la banda han traído para vender, ¿no? Hubo una época en que se editó acá en el Perú, ¿no es cierto? que Se claro. copiaban discos, se traían y se hacían discos. Algunas de esas máquinas terminaron haciendo platos para apoyadas, te debo decir. Platos para apoyar. Oye, Unos que prensan. Ahora vamos a ver esta cuestión de las ediciones especiales, pero hay otros usos para los discos de vinilo bien interesantes. Frisbee. Veamos esta imagen, por Yo he usado ejemplo, frisbee varios. porque hay gente que, por ejemplo, prefiere poner el alcohol, el vino, en estos perfectas vineras. Sacrilegio. ¿Te parece un sacrilegio? Pero ¿sabes qué pasa cuando el disco está rayado? ¿Y a qué importa? Ya, no? Bueno, mira, Es si como ya una el disco tortura está ver un tan video arruinado que no hagan lo puedes el disco se oír. doble, es como que, Ya, no pues. sé. Si el disco Sí. está arruinado, ¿Qué no vas a importa. Es que Ya yo no siempre pienso, importa. ¿qué habrá ahí? ¿Qué será en A ti, ese sello? a ti te da cosa. O sea, me da, digo, porque Mira digo, esto, ¿qué qué será, lindo, ve. no? O sea, Mira que qué Claro, lindo no esto. tienen la idea de lo O sea, que es una eso, sí. cartera de repente es musical. uno de esos. Puede haber sido un buen ¿No te disco. parece linda una cartera musical? ¿No? No, eso no se hace. man. No, No, de primera intención a los coleccionistas Te no nos duele. A los agrada. coleccionistas duele. nos agrada ese Sí, coso. Claro, un duele. disco es algo vivo. Pero por ¿no? ejemplo, Es acá una esto pena, es útil, es una lo que vamos pena. a ver ahora es útil un tarjetero, ¿no? ¿Por qué no usarlo? Pero tampoco es tan útil, ¿no? No. Podríamos, al quiso eso le podríamos Hay hacer la tarjeteros- música también. Tú quieres hacer la cabecita un para que cuadrado, esto, un rectángulo pues. para la Es tarjeta. maldad, ¿Por qué es eso? maldad. Es algo mono. Eso es maldad. Eso es Es maldad. maldad.
obviamente, el disco puede funcionar para un montón de cosas. Hay alguien que se le ocurrió esta vaina. Han hecho barbaridades con otras cosas también. Tú, Hugo, nos hablabas de las ediciones especiales. Hay ediciones especiales, por ejemplo, fíjate, esta edición de un famoso álbum, el álbum A Hard Day's Night de los Beatles. Sí. Que dice Original Master Recording. Este es un disco. Todos los álbumes de los Beatles, felizmente, el disco cayeron en manos, una parte, en una producción limitada de una empresa llamada Mobile Fidelity Sound Lab, que es norteamericana, y que es lo que hacen ediciones especiales de estos discos. Ya. ¿Qué hacen? Tienen acceso a la cinta matriz, a la cinta principal. Entonces la copia que ellos hacen la graban a media velocidad, lo cual permite que no se pierda un solo detalle. La gran mayoría de álbumes se hacen copias a velocidad rápida y se pierde a veces fidelidad. Esto lo hacen a media velocidad, entonces no hay un solo detalle de la grabación que se pierda. Se utiliza un vinilo de extrema calidad, de gran calidad, virgen totalmente, de mucha mayor duración que el vinilo común, y el prensaje es hecho en Japón por JVC. Ya. Entonces la calidad de audio de un disco Original Master Recording es superlativa. Tal vez no siempre, quién sabe, en alguna ocasión hayan hecho algún trabajo no tan exitoso, pero con los Beatles hicieron una grabación. Hay cuestiones de interpretación de los que trabajan. A veces suben a algo y pueden malograr algo más grande. Quería solamente, como para terminar, lo único que sí permito que le hagan un disco es una cosa así, ¿no? Es el disco es un álbum doble. Pero ese no suena por ahí, ¿no? Es un álbum doble. Lo que pasa es que el último lado lo usaron, que no habían grabado nada, lo usaron para hacer una propaganda del sello, ¿no? Qué bonito, ¿ah? Y eso sí atraco. Eso sí acepto que le dan un disco. Pero de lo que no hemos hablado son los discos de color. Y por ejemplo tengo este disco de la Pantera Rosa. ¿De colores? Rosado. ¿De qué color podía ser? Tiene la canción original, ¿no? De la Pantera, porque hay varios de la Pantera que salieron infantiles que tienen, ¿no? Hablados, ¿no? Como hablábamos de los cómics. Y por ejemplo, uno verde. Shakira. Tiene que lindo. Este es de la banda peruana. Es bien raro, ¿no? De encontrar a Shakira en vinilo. En vinilo, sí, por ahora. Shakira en vinilo es raro. Bueno, amigos, lamentablemente se nos terminó el programa. Podríamos seguir hablando de los vinilos. Hay cosas modernas también. Estos coleccionistas. Cool, manjas. No es tan moderno. Ya para Hugo Salazar hay cosas que pueden parecer modernas, ya no lo son tanto. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo programa de 3G.